La seguridad es tu estilo de vida. No cabe duda que conforme vas pasando tiempo en México y también en otras partes del mundo y empiezas a recorrer áreas operativas, llámese almacenes, plantas, fábricas, expendios, te vas encontrando cómo hay peligros de diferentes naturalezas, como este peligro ambiental. Digo, hay unos porrones de productos químicos que sin duda si se derraman todo va a acabar en el subsuelo o en el drenaje, cuestiones a veces insensibles y que dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que sobre un tambo de solvente podamos tener un radio conectado que pudiera ser tierra o pudiera sacar un chispazo y ocasionarnos algún tema delicado? Eh, Solventes, otra vez, productos químicos, fugas, derrames que simplemente se van al medio ambiente, se van al drenaje, se van al subsuelo, contaminando a veces pasivos ecológicos durante años, ¿no? Tristemente, como también hay poca conciencia por ambas partes, tanto a veces por parte de las empresas como por parte de las personas que laboran ahí, laborando y operando bajo unas condiciones de salud muy, muy, muy precarias. Eh, Costaría trabajo querer comerse el lunch o la comida en medio de este mundo de productos químicos, tóxicos, no tóxicos, quién sabe, pero ahí está. Eh, Instalaciones sanitarias muy, muy, muy carentes de cualquier tipo de higiene y cualquier tipo de orden y limpieza. Eh, Más peligros a la salud, como esta combinación de productos químicos que no sabes, no están identificados, no están etiquetados, si esto se escurre, si esto se derrama, ir a ver una reacción, una contaminación cruzada, o simplemente como me pasó hace ya algunos años que un, un tambor un porrón de peróxido de hidrógeno se derramó y empezó a prenderse la tarima, empezó a prenderse el material combustible que estaba por ahí cercano, ¿no? Eh, Socialmente también tenemos muchos problemas, como esta vía del ferrocarril completamente invadida. Esperemos que la vía de ferrocarril esté en desuso y si no, imagínense el ferrocarril viniendo bueno, a velocidad de crucero y encontrándose con esta situación, ¿no? Hay mucha inconsciencia, hay mucha falta de precaución sobre las condiciones en las que operamos, sobre las condiciones en las que nos conducimos, como estas tres señoritas en Centroamérica, operando en un almacén de ácidos, de solventes, simplemente con cero equipo de protección personal, sobre todo es un lugar un poco caliente y entonces traen zapatos, zapatillas con los dedos descubiertos, lo cual cualquier gota de aceite, cualquier gota de solvente, cualquier gota de ácido podría ser un problema importante, ¿no? Al igual, personas del área administrativa circulando en áreas de riesgo, en áreas donde hay que tener muchas más precauciones. Y bueno, pues totalmente vivimos en una atmósfera paralela, ¿no? Esta foto yo creo que es una de las más dramáticas que he visto en estos 30 años de experiencia en el mundo de operaciones y es este amigo vaya, si eso les dijera que es ácido sulfúrico, eh, realmente da miedo, ¿no? No hay una sola protección en los brazos, tampoco la trae en la cara. eh, y bueno, este amigo lo ha hecho así durante años, o eso fue lo que me dijo en ese momento, pero vaya, parece que está vaciando una cubeta con agua y como si no pasara nada. Y es donde te das cuenta que falta mucha reflexión y que falta mucha conciencia sobre si realmente la seguridad es un estilo de vida. Y este grado de inconsciencia preocupa y este grado de inmadurez en cuanto a las condiciones de seguridad e higiene preocupa tanto por parte de las instalaciones como por parte de la gente que ahí labora.
Y cuando revisas las estadísticas, por ejemplo, estamos hablando de México y estas son cifras oficiales, te das cuenta el poco avance. Este es un estadístico de 2008 hacia 2018, o sea, es un segmento de 10 años en cada una de las dependencias, pero te das cuenta cómo el número de accidentes totales, accidentes de trabajo, pues simplemente en 10 años disminuyó de 411,000 a 359,000. Dices, ¿mejoró? Sí, pero mejoró un 12% en 10 años. ¿No? Quiere decir que hay mucho, mucho trabajo por recorrer. Al parecer, los hombres también, esta es una gráfica que ilustra, y aquí está la liga para si la quieren consultar, estas son cifras oficiales, son cifras públicas. Los hombres ha disminuido de 253,000 a 240,000 y en las mujeres al contrario, parece que ha habido un crecimiento interesante de 90,000 a 119,000, muy probablemente porque cada vez afortunadamente tenemos más mujeres en el mundo profesional y cada vez mujeres muy valiosas están aportando a la vida profesional. Estas son cifras más recientes aquí en México, estas son cifras de estos últimos 3 años. Y si ven, hay una mejora interesante, ¿no? Hay una mejora, de hecho, una mejora importante, ¿no? De los riesgos de trabajo de 553,000 a 90,000. Parece que hay cifras preliminares que dan un crecimiento importante, ¿no? 217,000 en total en el 2020 contra 553,000 en 2018, pues puede ser, una de las hipótesis podría ser que sí ha habido una mejora en los últimos 2 años, pero puede ser muy probablemente por toda esta situación de pandemia global que estamos viviendo, donde hay muchas menos personas trabajando en algunas áreas operativas, muchas menos personas en tránsito. Entonces puede ser que este resultado de la mitad sea producto de ese cambio y de esa nueva forma de trabajar, ¿no? Sería maravilloso que pudiéramos confirmar que esto es realmente el resultado de un esfuerzo, de una nueva toma de conciencia, de una nueva forma de ver el mundo, de una concientización más grande sobre lo que estamos haciendo. Eh, Hay conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como el concepto de seguridad que dice la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde dice que la seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina que abarca muchos campos especializados, donde estamos hablando de atender el bienestar social, lo mental, lo físico para todos los trabajadores. Aquí en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es quien estudia y ordena las medidas de seguridad industrial para la protección de los trabajadores y es quien vigila su cumplimiento. Por otra parte, también existe la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, que es la que se encarga de incorporar tanto en la sociedad como en la función pública criterios e instrumentos que protejan y que vayan sobre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en el país y son los encargados de diseñar cuál es la política ambiental integral y que sea esto bajo un sistema sustentable, ¿no? Hay muchas normas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay muchas normas que nos aplican y son con carácter son oficiales mexicanas, ¿no? Son normas obligatorias que todas las organizaciones tienen que tomar en cuenta. Y están agrupadas en estas cuatro espacios, ¿no? Hay normas de seguridad, hay normas de salud, hay normas de organización y hay unas más que son muy específicas dependiendo del giro. Podrían ser las que, dependiendo de cuál sea la actividad del negocio en el que operes, podrían o no aplicarte, ¿no? Pero sin duda, las primeras tres grupos son cuestiones que aplican para todos, son obligatorias y hay obviamente sanciones administrativas y económicas importantes el no cumplirlas, pero sobre todo, de verdad, la invitación más importante es léanlas. Cuando tomas la norma, por ejemplo, la norma 001 y la lees, es una cuestión que es clara, que está muy específica, que abona y que realmente contribuye a la seguridad de los sitios y de los centros de trabajo. Así que, además de que es una obligación, debería ser éticamente un compromiso de todas las empresas leerlas, ponerlas en marcha, sobre todo porque la vida de las personas, la vida de la comunidad, el medio ambiente está en riesgo, ¿no?
La Semarnat también tiene documentos, también tiene información, también tiene lineamientos que cumplir, básicamente para proteger el aire, el agua, la vida, la fauna, todo lo que está alrededor de una operación como la que podrías tener. Estas normas oficiales mexicanas del sector ambiental, como les digo, están diseñadas y están aplicadas para proteger el agua, para prevenir y disminuir lo más posible las emisiones de ruido, las emisiones a la atmósfera, las emisiones a los afluentes, el impacto ambiental, todas estas condiciones que pudieran afectar a la flora y a la fauna y en general poder estar seguros que este planeta puede seguir adelante, ¿no? Recientemente se habla mucho sobre el tema de sustentabilidad, pero parece ser que hay una gran confusión en el entendimiento de los conceptos. Y hablar de sustentabilidad y desarrollo sostenible es una filosofía que está basada en que realmente lo que estamos haciendo hoy no vaya a comprometer el futuro de otras generaciones. Y sinceramente, el ser humano lleva años preocupado más por el presente que por el futuro, preocupado más por cómo salgo adelante con lo que estoy haciendo hoy y con lo que económicamente me es redituable hoy, sin pensar que eso el día de mañana puede comprometer. Eh, y verán cuántas recientes series, películas, información hay alrededor de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que el planeta ya no sea habitable, ¿no? Entonces, ojalá que nunca lleguemos a ese espacio y que poco a poco sí veo, por lo menos personalmente, una mayor preocupación y una mayor conciencia de los niños hoy día, pero todavía falta mucho camino por andar, ¿no? Algo que es sostenible es algo que se puede sostener, quiere decir que es algo que puede permanecer en el largo plazo sin agotar los recursos o lo que tenemos. Y creo que en ambas partes es lo que tenemos que tener muy consciente. En nuestra operación de aquí en adelante, la forma en la que nos conducimos, tanto en lo personal como en lo profesional, si tienes un negocio o si trabajas para una organización, el compromiso más grande que tenemos hoy día es que esto pueda ser sostenible. Quiere decir que la operación que estamos teniendo hoy no esté dañando el futuro, que sea algo que podemos garantizar y que podemos conservar por el largo tiempo sin dañar al medio ambiente. Entonces, hoy día, las empresas que son responsables y que tienen una ética y un compromiso con el negocio y un compromiso ambiental, con los derechos humanos y las condiciones de trabajo, están haciendo cambios importantes en la forma en la que miraban la operación, en la forma en la que miran el negocio, con la finalidad de crear un daño nulo, que no haya daño ni para las personas que trabajan ahí, ni para la comunidad, ni para todo el medio ambiente. Hoy la seguridad es un concepto que ha migrado desde aquel concepto que anteriormente a veces se relacionaba con nada más la seguridad industrial. Ahora es un concepto que es mucho más amplio, que habla sobre cómo cuidarte, cómo vigilar, cómo proteger el medio ambiente, cómo cuidar a la comunidad y cada vez más hay mayor preocupación sobre la salud y bienestar de cada una de las personas que ahí conviven o ahí laboran, ¿no? Eh, en recientes meses y básicamente a finales del 2018 salió por ahí de octubre una norma oficial mexicana, la famosa norma 035, ¿no? Que habla en México sobre los factores de riesgo psicosocial. Y es increíble, y lo digo a título personal, es increíble que se haya tenido que diseñar una ley para cuidar sobre cómo se siente, cómo están las personas, pero es una realidad que es la consecuencia de muchos años donde muchas empresas simplemente no les ha importado ni cómo se sienten las personas, ni qué impacto físico y psicológico tienen por estar dentro de estos centros de trabajo. Esto ya se convierte también en un tema obligatorio y ojalá que muchas empresas de corazón y de entereza y de ética y con toda la conciencia del mundo realmente estén girando esta forma de ver el mundo y preocuparse cada vez más y más y más por cómo está su gente. Eh, Esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero se veían muchos esfuerzos a nivel mundial, sobre todo empresas de talla internacional, cómo estaban buscando crear espacios nuevos, espacios diferentes de trabajo, lugares donde la gente realmente se sintiera cómoda, donde realmente se sintiera bien.
Hoy, con el tema de la contingencia sanitaria que se ha vivido en los últimos 18 meses, pues esto ha cambiado y cada vez hay menos y menos personas trabajando en oficinas, y quizás este concepto de oficina como tal vaya a cambiar. Pero lo que no cambia es la importancia de tener personas que se sientan bien y que estén física y emocionalmente bien trabajando y alrededor de todo su operación, ¿no? Entonces, las organizaciones tienen la obligación de cumplir con la ley, no es opcional, y las leyes existen, tienen una razón de ser, y la obligatoriedad es cumplirlas, ¿no? En los Estados Unidos, the Occupational Safety and Health Administration, mejor conocida como OSHA, es el responsable, o es la organización responsable de proteger al trabajador, de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en inglés, el término security se utiliza generalmente para señalar los dispositivos, los procedimientos y los lineamientos relacionados con la protección de bienes, de infraestructura, de protección de los inmuebles. Y para todo lo demás relacionado con la protección del medio ambiente, de la salud y del bienestar de los trabajadores, hablamos del concepto de EHS, Environmental Health and Safety. Hay una notoria diferencia en algunos países contra lo que, por ejemplo, se vive y está en los Estados Unidos, como por ejemplo que los trabajadores tienen la facultad y tienen el derecho de poderle exigir a sus contratantes, a sus empleadores, cómo está la seguridad dentro de las instalaciones, para ver si es un trabajo o es una empresa a la que ellos consideran que valga la pena entrar. Y es obligación presentarla, enseñarla, y es algo que es parte de su derecho, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar realmente? ¿Por dónde podemos empezar? Y hay tres cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para poner nuestros brazos alrededor de la seguridad. Y la primera de ellas es la vigilancia y la custodia, ¿no? Cuando hablamos de vigilancia y custodia, decimos precisamente que es la obligación que tienen las empresas, la obligación que tenemos nosotros mismos. Desafortunadamente, seguimos viviendo un mundo donde hay temas de robos, hay temas de asaltos, hay temas de inseguridad que deben de ser abordados. Entonces, la obligación de las empresas es proteger precisamente las instalaciones y proteger a la gente de peligros potenciales como podrían ser esto, ¿no? Asalto, robo, vandalismo, acoso, espionaje, sabotaje. El tener una política de acceso a las instalaciones y garantizar su cumplimiento es una buena forma de empezar, asignando responsabilidades, asignando fechas en las que las cosas se den y se sucedan, ¿no? Una gran recomendación para todos es que por lo menos una vez al año hagan una revisión y una documentación de cómo están los perímetros, ¿no? Quiere decir cómo está la situación de donde nos protegemos desde el perímetro más externo hasta el intermedio y el interno. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, y tomar las acciones, ¿no? Cualquier cosa extraña, cualquier sospecha debería ser reportada hacia las personas que sean responsables de vigilar este tema, y sobre todo entrar en un concepto de mucho entrenamiento y de mucha participación para crear conciencia y crear cultura, crear el hábito de cuidarnos, ¿no? Mantener contacto con las autoridades siempre también es recomendable, porque uno nunca sabe cuándo se pueda crear una situación de emergencia, y es muy importante que tengamos ese vínculo. Eh, los que hayan tenido la oportunidad de viajar a Inglaterra, al Reino Unido, es interesante cómo después de este tema que sucedió en el metro de Londres, cómo se lanzó esta campaña que dice See It, Say It, Sort It, que en español sería esta campaña de si lo ves, coméntalo y lo resolvemos, ¿no? Entonces, esta es la cultura, esta es la disciplina, esta es la invitación que se tendría que hacer hacia el interior de todas las organizaciones. Hablando de temas de protección, de seguridad, sería muy importante que cualquier persona en la empresa se sienta con la confianza y con la apertura de poder ver si ve que hay algo raro, comentarlo y ver cómo se puede resolver, ¿no? Los perímetros, como le digo, son estos, todas las medidas que puedes hacer para proteger las instalaciones de la parte externa, rejas, bardas, todo lo que tiene que ver con cámaras, iluminación, concertinas, todo lo que podemos hacer para protegernos del mundo exterior es lo que se conoce como el perímetro externo. Entonces hay que revisarlo al menos una vez al año para saber que está funcionando y que no hay brechas, que no hay riesgos de que alguien pudiera
alguien que es ajeno a la empresa con malas intenciones pudiera ingresar. El siguiente perímetro es el intermedio, o sea, ya que permitimos el acceso, también tener un control de quién puede entrar, a dónde puede entrar y por dónde no puede entrar, tanto utilizando torniquetes, utilizando huellas, utilizando medidas de seguridad que permitan contener o controlar el flujo de personas alrededor de las instalaciones. Y por último, pues toda la información, toda la información más sensible de las empresas que esté bien protegida, tanto digitalmente como físicamente hacia el interior de la organización, ¿no? Otro punto importante es hacernos conscientes del cumplimiento de la ley, ¿no? Ya que nos protegimos del exterior, ya que protegimos que alguien que no tenga las mejores intenciones con nosotros esté controlado, hay que irnos hacia la ley. Y las obligaciones con la ley son de dos índoles normalmente. Hay obligaciones que tenemos que cumplir desde el punto de vista documental, o sea, quiere decir que hay registros, documentos, evidencia, procedimientos, cosas que tienen que estar por escrito y que tenemos que presentar, además de las condiciones de las instalaciones, ¿no? Este análisis de peligros, observar los comportamientos, que haya políticas, que haya procedimientos y que de verdad se cumplan y fortalecidos por robustos programas de educación y entrenamiento constante que son parte de los documentos y parte de los registros y evidencias que la autoridad solicita, ¿no? Entonces, llevamos dos, la vigilancia y la custodia y la protección de las instalaciones. El segundo punto, la cuestión de generar evidencias y generar registros y tener documentos que puedas presentar a las autoridades para cumplir por la ley. Y la última y no la menos importante es que realmente la transformación de fondo viene cuando la seguridad no la conviertes en un hábito y no como en algo que hay que hacer, no en algo que si no hago me multan o si no hago me clausuran, y que lo entiendas como es algo que es parte de tu vida. Eh, en un ambiente seguro, los riesgos y los peligros dependen de lo que hacen las personas. Y la realidad es que todos somos responsables de poder observar y poder dar retroalimentación positiva a alguien que esté haciendo una cuestión peligrosa. Y de verdad es impresionante cuando empiezas a hacer este ejercicio y lo vienes a hacer parte de tu vida, como a veces te topas con alguna persona que le dices, oye, con cuidado, creo que esa escalera no está bien puesta, fíjate, te puedes resbalar, y la respuesta siempre es evasiva o generalmente es evasiva. Es decir, respuestas muy tajantes como a ti qué te importa, tú quién eres, por qué tú me dices eso, es evadir, ¿no? Y ya sea que lo hagas dentro de una organización, lo cual es peligroso, pero en la vida real, a veces le puedes decir a una persona, oiga, por favor, no te atravieses aquí a media calle, aquí hay un puente peatonal acá arriba, ¿por qué no lo usas? Y la respuesta puede ser muy violenta, tristemente, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez que veamos un acto inseguro, cada vez que veamos que algo no está correcto, si es un hábito para ti, si es tu forma de vida, es importante promover una cultura de, te lo puedo decir y te lo digo con respeto, con confianza, porque me preocupas. Y la mejor forma de manejar esta actitud dentro del equipo es que evaluemos permanentemente cuáles son todos los peligros que pueden estar presentes, dónde te puedes caer, tropezar, cortar, golpear, quemar. Hay tantas cosas, como si esto que estamos haciendo le puede afectar a alguien más afuera, si esto le puede afectar al medio ambiente y evitar que haya accidentes. Y normalmente cuando vives en un ámbito y vives con seguridad, estás estás en esta zona verde, ¿no? En esta zona donde ahí es donde debes de vivir. Cada vez que caes en comportamientos inseguros, en comportamientos peligrosos, en actos inseguros, te vas acercando cada vez más y más al, a la zona de peligro inminente, ¿no? Donde ya el daño es irreparable muchas veces y donde inclusive ya no hay nada que reparar porque terminó este evento en la muerte, en una fatalidad de alguien, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes conciencia de lo que estás haciendo es cuando puedes compartir y tratar de contribuir a que todo el mundo se vaya manejando hacia un ambiente de un hábito de vivir con seguridad. Cuando hay
cada vez más inconsciencia y más negligencia, se vive más la tendencia de caer en actos inseguros, de caer en comportamientos peligrosos y de inclusive jugarse la vida. Y esto no nada más sucede a nivel laboral, esto lo ves como hay gente que se conduce todos los días al filo del peligro, ¿no? Al filo del peligro y tristemente el hacerles ver o el decirles que quizás están jugando la vida no es algo que les cause a veces a muchos una buena respuesta, ¿no? Entonces, importante definir conceptos básicos en términos de seguridad, ¿no? Y uno de ellos es el peligro. Y un peligro es cualquier situación o cualquier evento que potencialmente puede contribuir a que ocurra un incidente. Quiere decir, alguien se puede lesionar, alguien se puede morir. Un comportamiento peligroso son estas actitudes, estas acciones que pueden realizarse todo el día y que colocan a la persona o que nos colocan al grupo de personas en una zona de riesgo que probablemente no sea necesario. Tradicionalmente, coloquialmente, se habla de la palabra accidente, ¿no? Oye, se cayó de la azotea y se murió. Ay, es que tuvo un accidente. Oye, no, es que tuvo un accidente automotriz. Sí, iba a 200 kilómetros por hora. Oye, es que tuvo un accidente, fue un accidente. Sí, iba con alcohol encima y tuvo un accidente. Y la realidad es que accidente pareciera que es una palabra que se utiliza como para evadir la responsabilidad, como para decir esto no fue mi culpa, no estaba bajo mi control, y es como normalmente se entiende coloquialmente el concepto. La realidad es que si investigamos la estadística, si nos vamos a las cifras, resulta que el 90% de los accidentes en realidad fueron incidentes porque siempre pudieron haberse evitado, porque pudo haber habido una condición que se pudo haber eliminado y no haber caído allí. Un incidente es un evento que mantiene, o lo que buscamos al utilizar la palabra incidente es hacer llamar la atención, es asumir la responsabilidad sobre lo que estás haciendo y sobre lo que estás diciendo. Normalmente cuando hablas de estos incidentes y te das cuenta que alguien ocurrió en un comportamiento inseguro o se acercó a un peligro, normalmente pudo haberlo evitado y eso sucede cuando no tienes la conciencia de que estás cayendo en un incidente. Esta resistencia al cambio, esta resistencia a decir, a mí no me va a pasar nada, a mí nunca me ha pasado, normalmente potencian y normalmente causan que los peligros estén más presentes y que estemos cada vez más y más cerca de tener una lesión o de perder la vida. Esta actitud de la gente coloquial en que a mí no me va a pasar nada, como quien dice, no pasa nada, puedo tomar alcohol y puedo subirme al auto y puedo manejar a 150 kilómetros por hora sí, y no me va a pasar nada, lo he hecho muchas veces, puede terminar en una lesión grave, en perder la vida, la suya, o causarle la muerte a alguien más, ¿no? Normalmente los hábitos seguros es la base, es donde tenemos que estar cada vez que nos vamos acercando a un comportamiento peligroso, tendría que detonarse esta alarma, decir cuidado, cuidado. Cuando tienes ya un accidente, cuando tienes una lesión, cuando tienes un incidente, es una alerta máximo decir estuve muy cercano de tener un problema. Y si sigues con comportamientos peligrosos y cada vez estás teniendo más y más incidentes, sin duda alguna cada vez estás más cercano a ya no platicarla y a tener un evento que ya no tenga regreso, ¿no? Entonces, esta es una historia. El 27 de agosto del 2007, aquí hay una fractura múltiple de muñecas limpiando vidrios en casa. Es una caída de una persona desde un segundo piso. El dictamen después de analizar la situación fue que no se contemplaron todas las medidas de seguridad para trabajo en alturas. Quiere decir, la persona no estaba teniendo un punto de anclaje, la persona no traía el equipo de protección adecuado, no había quien estuviera deteniendo la escalera, no estaba a la altura ni a la situación, a las recomendaciones, y eso causó esta fractura, ¿no? Es una fractura múltiple en la muñeca, es una ruptura una fractura también en el cúbito y en el radio, en ambas manos. Y pues bueno, lo interesante es que hubo que hacer una cirugía, rescatar la mano pues colocar clavos, colocar tornillos, colocar todo un sistema para volver a recuperar la movilidad. Y lo más curioso es que recuerdo perfectamente que fueron unos cuantos días. Yo me accidenté, yo
cometí el error de subirme a limpiar estos vidrios sin tener todas las medidas de seguridad correctas y pues mi hija nació unos cuantos días después, ¿no? Entonces pude no haberla conocido, pude haber perdido la vida al haber caído desde casi un segundo piso eh, y, y todo por no haber tomado las medidas de seguridad que debe haber tomado, ¿no? Y, y van a resultar que van a ir viendo conforme vas viendo y vas platicando más de seguridad. Algunas de las personas que la vimos cerca, que tuvimos la, la, pues la no gran fortuna de caer en un incidente grave, pues te vas haciendo más alerta de la seguridad. En lo personal me gusta mucho el montañismo y esta es una publicación que ya tiene algún tiempo, miren, 7 de marzo del 2017, donde me llamó muchísimo la atención que acá en el Nevado de Toluca nos encontramos a estos cuatro muchachos cerca de 4.000 metros, no estaban lejos de la cumbre, pero sin el más mínimo conocimiento de lo que estaban haciendo ahí arriba, con unos tenis casuales, con una sudadera casual, no llevaban equipo de montaña, no estaban preparados, no sabían a dónde iban, no sabían sobre las, las condiciones climáticas que como se ven estaba empezando a cerrarse la montaña, el viento y la temperatura estaban cayendo importantemente. Así que sí, si bien puedes hacer actividades que son peligrosas, sin duda, cuando tienes la preparación, cuando tienes el equipo correcto, el riesgo se disminuye importantemente, ¿no? Entonces, los peligros están y la vida es un peligro, ¿no? La forma es con qué nivel de alerta, con qué nivel de preparación, con qué nivel de conciencia estás abordando los peligros. Y una cultura de seguridad precisamente se basa en la medida en que cada uno de nosotros desarrollemos el hábito de evaluar los peligros, ver cuáles son las situaciones y que nos vayamos haciendo cada vez menos y menos tolerantes hacia las actitudes y hacia los malos comportamientos de otros, ¿no? Muchas de las lesiones, muchas de las fatalidades que suceden en la vida son precisamente porque las personas no toman las decisiones adecuadas y provocan o incurren en un peligro, ¿no? Esta tolerancia al riesgo, esta desidia en algunas ocasiones de no intervenir cuando hay un peligro, puede ser que a veces genere que a veces, como este amigo, pues yo creo que en su vida le habían dado una plática sobre ácidos, yo creo que no estaba consciente sobre lo que podrían causarle y simplemente, tristemente, aceptó el trabajo porque necesitaba el trabajo, necesita tener una fuente de ingresos para vivir, pero es una irresponsabilidad absoluta, tanto de su parte, no evaluar a qué se estaba enfrentando, como por supuesto por parte de la empresa no tener conciencia de que eso puede terminar en un muchacho quemado, mutilado y dañado por el resto de su vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros complacemos ese riesgo, cuando no nos importa el peligro, nos tenemos que hacer responsables de esas decisiones que estamos tomando y qué trabajo nos cuesta cambiar, ¿no? Antes de que cada uno de nosotros aceptemos cualquier actividad, y estamos hablando de una actividad que no necesariamente tenga que ser profesional, puede ser simplemente personal. ¿Cuántas personas no se accidentan los fines de semana por decir, pues es que pues salimos a caminar al bosque, ¿no? Es que salimos a caminar, es que nada más se subió aquí al juego, es que nada más vamos a subirnos a esta piedra y ahorita vemos y acaban con fracturas, con lesiones, porque simplemente no hubo una conciencia de evaluar el peligro y todos los riesgos asociados a los que te ibas a enfrentar, ¿no? Entonces, cuando poco a poco te vas haciendo complaciente de este riesgo y en cuanto más y más y más haces la actividad, cada vez es más probable que caigas en esta actitud de superhéroe con que digas, a mí no me va a pasar nada, como estas personas que no dicen, siempre manejo a 170 kilómetros en la carretera, hasta que el día que se topen con una piedra, que se atraviese un animal o algo donde probablemente ya no la cuenten. Entonces, cuando ya dejan de percibir que eso es peligroso para ellos y para los demás, es donde realmente las cuestiones se ponen muy, 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 muy delicadas.
Y muchas veces la realidad es que sí tienes los elementos para eliminar el riesgo, como por ejemplo, oye, ¿sabes qué? No traigo equipo de protección personal, no tengo idea de cómo subir una montaña y no tengo equipo para hacerlo, pues la respuesta razonable sería no lo hagas. ¿Para qué te expones si no sabes hacerlo y si no tienes los elementos para hacerlo? ¿No? Entonces, debería para todas las empresas y debería para todos los negocios y debería ser para ti incluso en tu casa definir que la seguridad de todos allá adentro, la seguridad de la comunidad y del medio ambiente siempre están por arriba de todas las cosas. ¿Cuántos accidentes no hemos escuchado de personas que, por ejemplo, manipulan juegos pirotécnicos en su casa, de repente tiene una explosión y no nomás fallecieron ellos, sino también el daño colateral que causaron, ¿no? Tenemos que hacernos responsables porque todos tenemos el derecho y todos tenemos la obligación de tener actividades que pudieran representar un riesgo, aunque al final no pase nada, aunque al final todo puede ser una falsa alarma. Estas personas donde le dices, oye, por favor, deja de fumar en un área de solventes. ¿Qué va a pasar? Pues puede pasar mucho. Oye, deja de manejar a esas velocidades. No va a pasar nada. Deja de subirte y de provocar que algo pueda caerse. No pasa nada. En fin, entonces es una obligación de todos definir y hacer responsablemente la conciencia de que nosotros la seguridad la hacemos nosotros mismos y que por lo tanto tenemos que entrenarnos, tenemos que hacernos consciente de esta cultura de seguridad y estar dando constantemente retroalimentación hacia otras personas para eliminar tanto actividades como actitudes negativas o peligroso que podrían poner en riesgo tanto a ti como a todas las demás personas que están allá, ¿no? La forma de ir creando este estilo de vida, este estilo de ver la seguridad como parte de cómo vives, de cómo eres, es observar todo el tiempo mantenerte alerta, sobre todo en cuestiones por ejemplo, de vigilancia y de protección, pues los que desafortunadamente hemos vivido en lugares de altos índices de inseguridad, vas desarrollando esta habilidad de observar permanentemente, ¿no? Permanentemente que no haya comportamientos, que no haya cuestiones peligrosas. Cuando estás en un lugar donde ves que alguien está haciendo algo positivo, lo mejor es aprender, lo mejor es rescatarlo, lo mejor es hacerlo importante, porque los comentarios positivos sobre actividades positivas normalmente van permeando y van haciendo que el mensaje quede más claro y que la cultura se dé. Va ayudando a que las personas cada vez hagan mayor conciencia y les permite poco a poco ir analizando por ellas mismas si están haciendo algo correcto o incorrectamente, ¿no? Entonces, cuando permanentemente en una organización todo el mundo está observando, todo el mundo está resaltando lo que se está haciendo bien y cuando se está actuando en forma segura, eh, eh, hay este efecto de conciencia y se enfatiza y cada vez se hace más fuerza sobre cuál es el comportamiento aceptado, cuál es el comportamiento seguro y entonces la cultura de seguridad va haciéndose parte de ti, ¿no? No es lo más recomendable que las personas vayan entendiendo la seguridad como algo que tienen que cumplir. Aquí me pongo un casco porque me regañan, aquí me pongo un casco porque me obligan. No, la realidad es que yo debería ponerme un casco de seguridad porque sé que estoy en un entorno donde a lo mejor algo me puede caer o puedo pasar y golpearme y eso lo hago por cuidarme a mí y porque hay gente en mi casa que me está esperando y este nivel donde yo ya lo hago por mí, lo hago por mi familia, le hago por todas las personas y estoy al pendiente, no nada más de yo ponerme mi casco, sino que todo el mundo se lo ponga, es una forma de demostrar en que verdaderamente la cultura de seguridad ya está en ti, en que verdaderamente es parte de tu forma de vida, ¿no? Eh, Me gustaría invitarlos a que sin pensar en el ambiente laboral, ¿no? Pensar simplemente en tu casa. ¿Cuáles son los tres principales riesgos que enfrentas tú o tu familia todos los días? Como está aquí en la foto, si hay estos descuidos, como por ejemplo dejar una botella de cristal en el piso, como un serrucho en el piso, donde alguien caminando simplemente se puede cortar, si hay desorden, si hay solventes y frascos
en botellas de refresco o en botellas de agua, si tienen la mala práctica de no secar o no tener un tapete en el baño para no resbalar, si hay el hábito de lavar los cuchillos en el fregadero y dejarlos hacia arriba donde alguien con la mano podría cortarse, si hay cables pelados, si hay un montón de cosas que pueden estar en la casa y que pueden ocasionar un accidente, ¿cuáles son? Y se van a dar cuenta que las acciones que hay que tomar para corregirlas muchas veces no es cuestión de dinero, sino de actitud. Hay cuestiones de cuánto podrá costar cambiar un cable, cuánto podrá costar voltear un cuchillo y ponerlo hacia abajo. Realmente es actitud más que dinero lo que se necesita. Y cuando empezamos a ver nuestra casa como el primer gran laboratorio, como el primer gran escenario para aprender y para hacer conciencia, es mucho más fácil irnos hacia el terreno laboral y empezar a ver, ok, ahora qué tipo de riesgos enfrento acá en mi trabajo y qué vas a tomar, qué acciones vas a tomar para corregirlos. En el momento en que constantemente estás evaluando sobre los peligros en donde vives, tanto en la parte personal como profesional, en la medida en que estás consciente de esto me puede ocasionar un problema y esto no, y estas son las precauciones que tengo que tomar, y si no las tomo, estas pueden ser las consecuencias, cada vez estás más y más cercano hacia generar un estilo de vida seguro y un entorno donde realmente puedes mejorar, puedes tener una práctica de seguridad muchísimo más avanzada, algo que te puede ayudar. ¿Okay? Entonces, esta reflexión es importante y por decimos la seguridad es un estilo de vida. La seguridad es algo que vive en ti o no. Y la invitación hoy es qué vas a hacer diferente desde ahora con esta información que has escuchado, con esta reflexión que estamos haciendo en este momento y qué tipo de persona piensas ser. Eres una persona que realmente se va a conducir con seguridad de aquí en adelante, tanto su forma personal, con su forma profesional. Vas a ser un embajador, un promotor de que vivamos en un mundo más seguro, tanto para ti, para tu familia, para la comunidad y para el medio ambiente. En fin, pues mi nombre es Rodrigo Calderón, soy coach y consultor profesional. Tengo ya el privilegio de haber recorrido varias instalaciones en el mundo a lo largo de estos 25 o 30 años de experiencia profesional y por supuesto, si esta plática le encontraste valor, si ha dejado información y mensajes importantes, si necesitas ayuda para cómo instalar una cultura de seguridad en tus instalaciones o una cultura de seguridad en tu vida, aquí están mis datos, no dudes en contactarme y será un placer que nos veamos muy pronto y sobre todo que tengas un día seguro.